Se corrió el cronograma, entonces hoy vamos a trabajar competencias en investigación e innovación. Es la antepenúltima competencia que trabajaremos, la última corresponde al liderazgo. Esperamos el miércoles enviarles a sus correos los certificados de asistencia de cada uno de los módulos que pudieron asistir, o sea que se va a certificar por cada uno de los módulos de rutas. Gracias, profe Arenas. Bienvenido. Bueno, creo que por algunas avenencias pues, que nos han generado afugias en el tiempo, tendré que apresurarme, iré muy al punto. Procuraré ser no recalcitrante ni reticente en cosas que ya se han discutido anteriormente a partir de la presentación de otros colegas. Entonces, igual si alguien tiene dudas al respecto, siéntase libre para hacer las preguntas que consideren convenientes, para aclararlas, o de otra forma igual pues también en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Educación, con muchísimo gusto estamos dispuestos a aclarar cualquier tipo de duda. Bueno, entonces cuando hablamos nosotros de investigación e innovación, voy a invertir el orden de las cosas. Voy a hablar primero de innovación y después investigación y después la retomaré otra vez de vuelta. O sea, quiero hacer el ciclo rápidamente. Cuando hablamos de innovación, hablamos de algo ya establecido. Digamos que aquí no tenemos que inventar la rueda, es simplemente algo que se ha venido generando en dinámicas mundiales y que más allá de las discusiones que hay al respecto, hay unos acuerdos comunes. Y entonces, primero, uno de ellos es los objetivos, y es que la innovación busca reducir la pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida de esta población. Hay unas definiciones que se hacen al respecto. Ustedes ven que la fuente de esto es de Inter-American Bank of Development, del Banco Interamericano de Desarrollo, se traduce así. Ofrecer solución a problemas social, ambiental, cultural, de formación novedosa, más efectiva, eficaz, sostenible o justa que las soluciones existentes. Ahí estoy simplemente citando lo que dice el documento. Puede tomar la forma de producto, proceso, tecnología, regulación, intervención o movimiento social. Digamos que ahí, por más o por menos, nos podemos sentir identificados a diferentes niveles como profesionales de las diferentes áreas que tenemos como formación. Entonces, hablar de innovación, digamos que es algo que nos puede atañer a todos, porque a veces, digamos, bueno, yo hablo por ejemplo en mi facultad, piensan que innovación tiene que ver mucho con ingeniería, con tecnología, con ciencias básicas, con cosas por el estilo, pero de hecho la parte social también es un nicho muy fuerte de innovación a diferentes niveles. Puede tomar la forma de producto, esto ya lo vimos, provenir de cualquier sector de la sociedad, público, privado, académico, comunitario, ciudadano. Más adelante veremos un poco que igual la universidad confluye en diferentes tipos de sector. Busca el beneficio de la sociedad en general antes que el desarrollo financiador de la solución. Constituye implementada a partir de relaciones horizontales entre el proveedor de la solución y la comunidad que la recibe. Y hay unas acciones públicas, digamos que bueno, eso es lo que se ha decretado por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué el banco? Y eso es una pregunta que la gente hace comúnmente, pues es una política, ¿sí? Entonces nosotros siempre que hablamos de políticas, y políticas se traducen al final de cuentas en currículo, estamos hablando de ciertos elementos de adopción, que pues nosotros bien lo recibimos llamémoslo así, en efecto cascada. Nos tenemos que enfrentar a ello al final de cuentas en el salón de clase de nuestro ejercicio profesional. Pero pues la idea es también mirar como dirían los abuelitos, se le busca la comba al palo y hacemos de esto algo interesante, algo que sea productivo para nosotros, para nuestros estudiantes, y obviamente pues que se va reflejado en la institución. Entonces, en Colombia, ¿qué se ha hecho? El Plan Nacional de Desarrollo 2014 al 10 al 14, 14 al 18, y acá entonces vemos continuará, ¿cierto? Esto, o sea, es algo que va impuesto desde arriba. Y no es novedad que cada vez que haya un cambio de nominación presidencial vamos a tener algo al respecto, con sus más, con sus menos, con sus disgustos que nos pueda crear, pero pues con ello tenemos que lidiar y es parte también de esta dinámica, ¿no? Entonces, lidiar con las políticas impuestas.
¿qué programas públicos se han asumido? Entonces, de innovación social, de participación en centros de innovación social, es este CIS, el Centro de Innovación Social abierta del Centro de Innovación Social, Hilando, que es un programa que hay por un mapeo de actores, alianzas del Centro de Innovación Social con universidades, Vida Digital, apropiación social del conocimiento, y digamos que eso es un poco más de lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de apropiación social del conocimiento, es a veces de lo que nosotros más hacemos como profes, por un lado, y a veces como investigadores, ¿no? Estamos todo el tiempo tratando de publicar esto de diferentes maneras. Esto nos lleva a los rankings, nos lleva a lo que estamos persiguiendo, digamos, en el día a día, pues, con las metas que nos hemos trazado como individuos, pero también como institución. Entonces hay unas líneas, ¿no? Entonces, participación ciudadana en ciencia, tecnología e innovación, comunicación, en CTS, que es ciencia, tecnología y sociedad, gestión del conocimiento para la apropiación y transferencia e intercambio del conocimiento. Y hay unos ejemplos de programas que son programas institucionales. Obviamente, institucionales hablo del gobierno, del planteamiento que ellos han hecho para hacer esto de una u otra manera operativa, operacionalizar la cosa y tratar de concretarlo, pues, en elementos visibles que sean observables para la comunidad en general. Y han hecho alianzas con diferentes sectores, ¿no? Obviamente el sector privado, la academia, las organizaciones de traders intermediarias de innovación social. Y digamos que si nosotros miramos la Universidad Santiago de Cali, podemos pensar en nuestras aulas como dos tipos de cruce, dos tipos de elementos que confluyen allí. La academia, pero también somos una universidad privada, y entonces estamos vinculando dos tipos de esos sectores grandes que se proponen dentro de la innovación. Entonces, ¿cómo es el panorama en general? El Inter-American Bank of Development Inter-American Development Bank, perdón, lo pasa para The Organization of Economic Cooperation and Development, que es lo que también en castellano se conoce como OCDE, ¿sí? De allí eso pasa al gobierno colombiano, los gobiernos, bueno, ahí sale el colombiano, pero igual si ustedes ven, y por eso digo es una dinámica general, en los observatorios de políticas vemos que, por ejemplo, hay regiones, ¿no? La región Pacífico, que está México, que está Chile, que está Colombia, que hay otros países. Estamos en la misma línea, estamos en el mismo tipo de cosas, entonces ahí se pueden ver representados otros gobiernos. Se puede ver como elementos obedientes, pero también lo podemos ver como pares aliados, donde nosotros podemos buscar estrategias, porque seguramente la meta que nosotros perseguimos, ellos también la persiguen, y hay elementos de cooperación que nos pueden servir allí. El Ministerio de Educación la hace operativa, obviamente la universidad lo tiene que traducir, y eso tiene que verse, pues, en los salones de clases, ¿sí? O sea, ese es todo el ciclo de donde al final de cuentas viene la política, y la política termina operativamente en el currículo. Entonces, hay una discusión grande al respecto, y es si yo obedezco la política o yo trato de llevarla, pues, a carta cabal, pero también todo el espacio que me da el hecho de ser autónomo en mi clase y poder obedecer las políticas, pero a partir de ello también hacer toda la cantidad de invenciones, de adaptaciones que sean necesarias para hacerlo, como lo dije hace un momento, de gusto para mí, productivo para mis estudiantes, que me ayude a generar lo que necesito llevar a nivel de las metas que se están marcando en la institución, y obviamente, pues, seremos todos felices, ¿cierto? Entonces, bueno, de ahí para allá se hizo una apuesta inicial que yo creo que ya todos la han visto. Entonces se hicieron los libros donde se planteó, obviamente, desde la parte curricular, este tipo de ejercicio que estamos viviendo hoy día, ¿no? Entonces, esto no es, digamos, algo aislado, cosas que sucedan por separado o por una idea independiente de alguien, sino que en efecto son acciones de coordinación de diferentes tipos de metas que nos ayudan a enterarnos de las dinámicas, de cómo nos podemos envolver en ellas, y que si bien son generales, globales, pues obviamente hay también unas opciones individuales que yo como profesor en mi aula puedo asumir, y que ahí es donde juega cada uno de nosotros como profesor de diferente área de conocimiento. Nadie me puede decir cómo sucede lo que yo enseño, sino yo mismo lo puedo determinar. Entonces ahí es un laboratorio de creatividad interminable, tan amplio, tan vasto como yo decida que es, y obviamente tan disfrutable como yo también mismo lo proponga a través de mis
planeaciones de clase, ¿no? En mis propuestas de clase, mis apuestas, los sílabos, todo esto son parte de la política, son traducciones curriculares de lo que está establecido, pero también de cómo yo lo puedo adaptar. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Tenemos sonido aquí? Listo, entonces tenemos sonido de competencias de investigación. Entonces vamos a ver un ejemplo de innovación más investigación. Entonces, vamos. El programa Ondas es la estrategia fundamental de Conciencias para fomentar una cultura ciudadana de ciencia, tecnología e innovación en la población juvenil e infantil de Colombia a través de la investigación. En Ondas se aprende a investigar investigando. Bueno, nuestro proyecto primero que todo es de caracoles. Bueno, formulen una pregunta. Nosotros empezamos decidiendo la pregunta de investigación, ¿qué íbamos a investigar? Primero pues compramos todos los caracoles, los pusimos a criar, a engorde. La experiencia les dio que se les estaban muriendo los caracoles. ¿Por qué se mueren los caracoles pie de cría? Les aplicamos sulfamidas, esterilizamos y cambiamos la tierra. Les dimos a beber agua con medicinas e intensificamos el aseo del criadero. ¿Cómo fue nuestro diseño experimental? Cambiamos las urnas de vidrio por unas de madera, con tapa en malla plástica a manera de baúl, con tierra en el fondo a manera de suelo. Luego encontraron que no, que habían unos bichos que los comían. Manualmente las hortalizas las poníamos para, desechar los insectos que molestaban a los caracoles. Luego dijeron, ay, pero cuando los lavamos para sacarle los bichos esto queda baboso. Ay, ¿qué hacemos con esa baba? La baba contiene helicina, alantoína, ácido glicólico, proteínas y vitaminas A y E, colágeno y elastina que sirven para la piel. Ya después de que veíamos que nosotros ya cultivamos los caracoles, ya le hicimos todo lo que teníamos que hacer, miramos para qué servía el caracol. Investigamos y vimos que el caracol servía para los enlatados, para la crema, para la gel, para la crema de manos, para el champú, etc. Ahorita en este momento la importancia es que vamos a hacer empresa. Entonces las niñas van a aprender a la parte comercial. Pues nosotros decidimos mirar qué era una empresa que nos sirva para nuestro proyecto y para nuestra vida cuando seamos más grandes. Van a aprender a mirar sus productos, a valorar lo que ellos hacen y a darse cuenta de que realmente se pueden sacar ganancias de algo que se hace. Por ahí, si uno no tiene trabajo, puede formar una gran empresa. Los empresarios ahora no forman una empresa de una. Si la han formado, mil respetos. Pero eso, las empresas las tienen que formar desde una conclusión, de una pequeña pregunta que uno tiene que hacer. Todo ha sido una construcción de conocimiento que es importante. Ojalá existieran muchos más programas en nuestro país que generaran realmente espacios donde los niños puedan desarrollar sus habilidades. A mí la ciencia ahorita me encanta, me fascina, me gusta investigar, me gusta estar en el proyecto. Ahora que pienso que es una materia súper, que también hay que meterle todo lo que uno pueda a una materia para poder que esa materia se pueda formar en un proyecto, así como hemos hecho esos últimos 4 años. Y ahí estamos, eso es, desarrollar habilidades científicas. ¿De qué otra manera si no es haciendo proyectos de investigación? Me gusta observar, me gusta preguntar, me gusta analizar, me gusta interpretar, me gusta hacer todo lo que tiene que ver con ciencia. A través de Ondas y a través del trabajo que desarrollamos, el trabajo en equipo, ellos aprenden mucho la parte social, la parte de yo complementarme con el otro, de que yo no soy única, y también ellos valoran lo que es la vida y construyen su propio conocimiento. Como padre de familia considero que es una gran expectativa a nivel investigativo y vamos a hacer que se cultive esta semilla de la investigación para que esta posibilidad y estas ideas no queden ahí en el tintero, sino que además de eso tengan una gran proyección a nivel no solamente local, sino regional y por qué no decirlo a nivel nacional. A mí el proyecto me ha enriquecido mucho
mi manera y mi metodología de trabajo en el aula ya es diferente. Yo ya trato de hacer con las niñas en el aula de clase lo mismo que hago con las niñas en el proyecto. Y lo que más ha jalado el proyecto ha sido la actitud de las niñas. La constancia que he tenido, porque me encanta también trabajar así, y el programa Ondas, que ha sido, mejor dicho, la base para nosotras poder desarrollar estos proyectos en estos años. El programa Ondas es el resultado de muchos años de trabajo en Colciencias y del esfuerzo acumulado de miles de personas y de cientos de instituciones públicas y privadas en la totalidad de los departamentos del país, lo que facilita que Colombia transite con éxito hacia una sociedad del conocimiento en la cual niños, niñas y jóvenes tienen valor presente y participan como ciudadanos y ciudadanas que asumen el conocimiento como base fundamental para la toma de decisiones y la construcción de una sociedad más justa y democrática. Programa Ondas de Colciencias. Fomento de una cultura ciudadana en ciencia, tecnología e innovación. Ahí quiero hacer esta inflexión que veníamos de las definiciones de innovación y cómo se puede ver eso en la investigación. Y como profesor yo siempre he pensado que el mejor tipo de profesor que uno tiene son los niños. Porque son personas que no le tienen miedo a las cosas, son personas que se van de frente con la vida y que siempre lo abruman a uno de la manera que uno menos se espere. Allí los niños le vienen a uno con sorpresas. Entonces, estas niñas que en promedio tienen 9 años y dicen yo ya llevo 4 años haciendo esto, o sea, 5 añitos, 6 añitos empezaron con su proceso de investigación con lo normal que un niño puede tener, curiosidad. Y a partir de ahí, cómo empiezan a gestar acciones que una profesora vino y les dijo, bueno, miren, eso ustedes lo pueden hacer así, investigar de esa manera, salen problemas, de los problemas ellas crearon una empresa que ustedes lo vieron, una cantidad de productos a partir de la baba de caracol. No sé cuántas personas hoy día hayan usado algo a base de baba de caracol, champú por lo menos, y nos podemos sentir también de cierta manera impactados por este tipo de hallazgos de unos niños tan pequeños, ¿sí? Y bueno, y el video continúa con sus padres contando un poco y las cosas, igual como vieron lo tomamos de YouTube y ahí está, el proyecto se llama Caracoleando porque las niñas dijeron, esto fue una pregunta y ahora se volvió un gran proyecto y es una gran empresa. Entonces es uno de los grandes ejemplos de cómo puedo empezar yo a pensar en la innovación y en la investigación y que no necesito digamos como un gran aparato para poder acceder a ello. Y eso es un reto que como profesores tenemos con nuestros estudiantes, poder canalizar todo ese potencial que tienen para empezar a empujarles a que ellos puedan digamos explotar todo eso que tienen. Este ejemplo tiene en cierto grado un nivel de poder de músculo económico. Vimos que en un colegio tenían allí diferentes elementos de laboratorio, podían acceder a ellos. Las niñas tienen su metodología de la investigación bien plantada en la cabeza, saben lo que hacen, saben para dónde va, qué decisiones han tomado, igualito que nuestros estudiantes en la universidad. Y entonces allí pues lo voy a contrastar más adelante con otro ejemplo, porque podríamos decir, bueno, pero es que la innovación se hace cuando se tienen cosas y es discutible, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita más adelante en otro ejemplo. Pero dale, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos entonces de qué es desarrollar competencias y competencias en innovación y competencias en investigación, y ahí viene, digamos, donde yo decía no quiero pues volver a llover sobre mojado lo que varios colegas han expresado, ¿no? Cuando hablamos de competencias hablamos nosotros de un modelo que está desarrollado desde lo psicológico, que en esencia puede ser conductista para muchos, y muchos han condenado el conductismo, pero si vemos el conductismo es totalmente motivacional, ¿sí? Entonces las competencias per se van ligadas a la motivación y generalmente se motiva a través de retos. Entonces digamos, bueno, eso me da una idea también de cómo puedo yo empezar en mis clases a generar tipos de competencias, y estableciendo retos permanentes a mis estudiantes
con respecto a lo que yo quiero desarrollar esa competencia, a innovar, a investigar, ¿no? Entonces, digamos que este es uno de los elementos de cómo operan los modelos de competencias, ¿no? Entonces, está por un lado la academia, y cómo está el sector productivo, cómo están allí comportamientos, conocimientos y habilidades, y eso le sonará a muchos a los 3 saberes que se desarrollan en las competencias: diseño curricular, actividades de formación, salida al mundo del trabajo y sector productivo. Entonces, eso es el mundo del trabajo según un modelo de competencias que igual ustedes lo ven en la fuente, está tomado el Ministerio de Educación. Así es como lo ve el Ministerio de Educación, y por eso tenemos esta cantidad de currículos con los 3 tipos de saberes. Sabemos que formar a las personas con el conocimiento no basta, ustedes lo vieron también en el ejemplo de los niños. A través de la investigación ellos aprenden a interactuar, a ser personas, a desarrollar habilidades sociales, otros tipos de conocimientos, y obviamente pues digamos el aprender a aprender y todo eso que está implícito también. Es política también, sí, pero como lo mencioné, es un reto que nosotros tenemos, y es de motivar a nuestros estudiantes en esos 3 diferentes tipos de áreas, ¿no? Entonces ahí está como digamos nuestra primera gran tarea. Entonces ese concepto, como lo dije, es conductista, ¿no? Entonces, ¿qué factores intervienen allí? La actitud, las aptitudes intelectivas, las aptitudes procedimentales y los contenidos. Y está también allí en cursiva, se evalúan los resultados a través de estándares. Cuando nosotros hablamos de competencias, hablamos generalmente en las evaluaciones de estándares, y por eso en diferentes campos de saber, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha sacado unas cartillas que se llaman la guía número X, dependiendo de un tipo de saber, y allí en esa guía número X están los estándares básicos de competencias para X campo de conocimiento. Eso es una idea de cómo podríamos nosotros también, en caso de que yo no lo sepa a ciencia cierta, cómo puedo yo como profesional de cualquier área empezar a consultar elementos que me sirvan de insumo para desarrollar el tipo de competencias que yo tengo que desarrollar a través del tipo de conocimiento que yo imparto en mi aula. Entonces, cuando hablamos de saber, ser, conocer y hacer, que son los 3 tipos de saberes, nos estamos enfocando en diferentes elementos, ¿no? Valores, actitudes y normas en el ser, en el conocer con nociones, proposiciones, conceptos y categorías, y en el hacer con procedimientos y técnicas. Ahora, ¿cómo puedo yo traspolar entonces todo este tipo de cosas a otras necesidades? Entonces veamos qué es investigar. Y eso tiene que ver directamente, si ustedes lo ven, y está paralelo y en propósito. Ser tiene que ver con la ontología, y en la investigación hay ontología naturalmente en cualquier área. Conocer tiene que ver con la epistemología, y obviamente la investigación también tiene que ver con cualquier área. Y el hacer tiene que ver con la axiología, y también tendrá que hacerse vínculos, digamos en su esencia, pero también hay allí unos cruces. Entonces vemos que ese ser también es axiología, pero ese ser también es ontología, pero entonces el conocer es ontología, también es epistemología y también axiología, y que el hacer está más directamente relacionado pues a la ontología y la axiología también. O sea, allí hay un cruce innegable entre todas las cosas, ¿sí? Entonces ahí hablamos ya netamente de qué es educar y qué es investigar, y vemos que en la esencia el insumo de uno y el insumo del otro son totalmente consistentes. Ahí hay una invitación implícita. ¿Cuál es? Para investigar yo no tengo que hacer más cosas de las que yo hago como docente. Yo, al hacer mi clase, y ahí yo soy envidioso un poco de los profes de otras áreas, yo soy del área de educación. Nosotros tenemos un campo de acción que es el aula de clase, ¿sí? Eso en cierta forma nos limita. Los profes que están en la universidad en diferentes áreas son profesionales de un área, pero adicionalmente también tienen algo que hacer acá en la universidad. Eso invita a que tienen, aparte de una investigación de tipo aplicado, también pueden hacer investigación educativa. O sea, tienen más ramas que las que nosotros podemos por naturaleza acceder, y eso es un campo infinito pues de exploración, y como lo dije, pues me genera envidia, ¿sí? Ahora pues digamos también la invitación que tenemos, y a partir de los recursos que se han establecido en la Dirección General de Investigaciones, a partir de la
Facultad de Educación y articulaciones como CELOA y el CEL y diferentes estrategias interfacultades, se puede brindar la cooperación que cualquier docente necesite cuando diga: hombre, pero es que yo no sé bien qué es todo esto de ontología, axiología, epistemología, cómo yo lo hago, pero es sencillo, yo soy profe. Automáticamente, por ejemplo, un ejemplo básico, si yo evalúo, ya tengo insumos de investigación. Y a partir de ello ya tengo una cantidad de cosas que medir, y a partir de eso tengo un potencial grandísimo para hacer investigación de aula solamente con mis clases. Más allá, ya lo que cada uno de ustedes sabe hacer desde sus campos específicos de formación, y eso es un plus, y eso es algo que genera, como lo dije, muchas y más posibilidades cada vez, y más cuando integramos a nuestros estudiantes que nos empiezan a nutrir desde todas sus inquietudes toda esta parte. Entonces, estos cruces están allí y eso genera una cantidad de variables combinadas infinitas. Entonces, como lo dije anteriormente, pues había un aparato allí. Esperen, creo que igual el micrófono funciona. Mi nombre es Joan Alejandro César Rojas, tengo 9 años, vivo en el municipio de Tutazá, del departamento de Boyacá. Aquí no hay trancones como en Bogotá, y en cambio aquí lo que pasa es que hace un poco de frío. Buenos días, niños. En el 2008 nosotros hicimos una lluvia de preguntas. Yo, profe. Bien, Laurita, ¿qué quieres saber? Yo quiero investigar sobre a dónde va el agua. Yo quiero preguntar sobre los rayos del sol. Profe, yo quiero investigar por qué a Tutazá se le conoce como los tiestecitos y no hay un tiesto que mostrar. A partir de esa pregunta nació la inquietud de organizar un proyecto de investigación. Fue como la puesta en marcha de enseñar a los niños a investigar. Nosotros investigamos con los abuelos, con el alcalde, con los jefes de núcleo. Cuando Simón Bolívar pasó por Tutazá, en el pantano de Vargas, se encomendó a la Virgen de los tiestecitos. Entonces, por eso es que a Tutazá se le reconoce como los tiestecitos. Entonces, nosotros nos investigamos muchas cosas, hicimos encuestas con la comunidad. ¡Buenos días, don Chepito! Bien, ¿qué más, doña Albina? Buenos días. ¿Por qué en Tutazá ya no hay nadie que haga los tiestos de barro? Yo no sé, porque ya se acabó la gente antigua que había y ahora la juventud no hace eso. ¿Les gustaría que se rescatara la tradición de los tiestos en Tutazá? Dígame, la comida quedaba hasta más buena cocinada en una olla de barro, dígame. La comunidad dijo que quería hacer una asociación de artesanos. Entonces nosotros hicimos una asociación, le dijimos al alcalde, él nos mandaba a los señores de la Humata para hacer los formatos para poder hacer la asociación. Averiguamos con la comunidad, nos dijeron que la señora Isabel de la vereda de Tuaté nos podía enseñar a hacer los tiestos, nosotros queríamos hacerlos. Buenas tardes, señora Isabel. Buenas tardes, siga para adentro. Doña Isabel, estuvimos investigando y nos dijeron que su merced sabía de esto y queremos que su merced nos cuente. Pues bueno, niños, entonces, ¿cómo los felicito que ustedes hayan venido a rescatarlo del barro? Porque en realidad ya no queda quien trabaje aquí en la vereda. Eso viene de nuestros antepasados. Yo les voy a contar, hace 50 años que estoy trabajando el barro. Y pues de eso he vivido. Doña Isabel, nosotros queremos aprender a hacer los tiestos de barro. Niños, ¿qué les parece si invitamos a doña Isabel a la escuela para que nos enseñe el proceso de la elaboración de los tiestos de barro? Claro, con mucho gusto. Yo iré a enseñarlos. Sí, niños, yo voy a enseñarlos. Buenas, niños. Buenas. ¿Cómo
está? Bienvenidos, sigan, cuéntame Gracias. sobre su proyecto. Entonces nosotros nos regresamos a Tutasá y hablamos con el alcalde. Él nos la contrató y ella todos los martes venía aquí a enseñarnos cómo se hacían los tiestos. Entonces nosotros nos hicimos una pregunta: ¿de qué manera la elaboración de tiestos de barro contribuye con nuestro aprendizaje? En el área de tecnología podíamos ir a internet a buscar sobre los tiestos y el barro. Entonces, en el área de sociales aprendíamos más de nuestros indígenas. Como en el área de español, lo podíamos hacer un cuento sobre los indígenas, sobre los tiestos de barro. Cuento de los tiestos de barro. Una vez una niña caminaba por el parque y de repente vio una jarra de barro y ella se preguntó: ¿cómo los harán? ¿Qué proceso se llevará ese trabajo? ¿Será muy complicado? No lo sé, pero iré a investigar. Una vez que llevé las vacas, miré que un barro en una lomita servía como para hacer los tiestos. Entonces le dije a la señora Isabel que si podíamos ir allá a mirar si el barro servía. Bueno, vamos a escoger el barro porque tiene mucha piedra. Tal vez ablandándolo ahorita, amasándolo, miramos a ver si sí sirve o no. Sí, este barro sirve. Todo el mundo se puso contento porque ya no lo teníamos que ir a traer de lo allá, sino que de aquí cerquitica a la escuela. Pues nosotros aprendimos cómo era el procedimiento del barro. Ella nos dijo que primero teníamos que ir, sacarlo de la mina, traerlo, pasarlo por un anjeo, como se le dice aquí, o cernidor, para que quedara como harina. Esa harina se cogía y se hacía como una mezcla con agua. Después de eso, ahí quedaba el barro amasado, se le rociaba agua y se dejaba por durante 5 días en una bolsa plástica. Pues ya teníamos la forma de hacer el tiesto. Con un horno a gas ya los podemos quemar porque, mejor dicho, ya no hay tanta contaminación, porque como lo hacían antes de nuestros indígenas, estaban acabando con la naturaleza que es tan bonita. Lo más importante en los barrios es que se hace a mano, porque la gente queda impresionada. Uno dice que es a mano y queda impresionada, porque ese estilo que uno le da se nota. El sueño de los niños y mío es que el municipio de Tutasá esté totalmente su parque, sus casas llenas de estos tiestecitos de barro. Los papás nos ayudaron mucho porque nos daban ánimo y que recuperáramos esa cultura que ya la gente no quería. Estar en la onda es aprender, la importancia que tiene investigar. Estar en la onda es conocer de tu casa y tu propia identidad. Estar en la onda es resolver, indagando y sin miedo a divagar. Estar en la onda es comprender lo valioso que tiene negociar. Estar en la onda. Bueno, igual entonces ahí ya viene como la experiencia otra vez de cómo se integra la comunidad de esto, ¿no? Entonces, como les decía antes, pues ahí en el ejemplo inicial había un laboratorio y todo el cuento, que uno dice, bueno, los niños tenían un insumo, pero este niño llegó y dijo, bueno, acá entonces Tutasá, no sé si alguno conoce Boyacá, en Tutasá se le dice eso, el rincón de los tiestos, o los tiestecitos le dicen, ¿y por qué se llama así esto si no hay ni un tiesto? Y ahí empieza la historia. Al final de cuentas, nosotros vemos que este niño rescató todo un patrimonio cultural de un pueblo. Crearon una empresa, crearon una asociación, rescataron todo el saber antiguo llamémoslo el saber ancestral, pues, los abuelos de los abuelos. Vincularon al alcalde, crearon líneas de acción en toda la comunidad. O sea, el impacto fue bastante amplio y la ingenuidad de la pregunta es obvia, ¿sí? O sea, así es la investigación y así es la innovación. Y más adelante ustedes ven pues las figuras tan bonitas de lo que ya es una empresa
Y bueno, póngale un testigo a un alemán, a un, no sé, a una persona de Europa, del Reino Unido, pagan muchísimo por ello y lo ven fascinante, porque lo ven como eso, el hecho de algo que es hecho a mano, que rescata una cultura y que tiene una representación que yo puedo hacer visible para muchas personas. Tipos de impacto, ¿no? Pero hay muchísimos, y aquí nos damos cuenta que no necesitaban absolutamente nada de insumos, más que su creatividad. El niño de hecho dice, yo estaba arriando las vacas y me di cuenta que ya no tenía que transportarme a ningún lado en la mula, sino desde ahí podía arar el barro, prepararlo y seguir con su empresa. Y hablo de otras cosas, preservación de la naturaleza, empezar a articular diferentes elementos, conocimiento igual, entonces cómo el profe de lenguaje le ayudó, cómo el profesor de sociales le ayudó y cómo se fueron integrando diferentes cosas a la investigación, diferentes campos de saber se articularon a este ejemplo. Entonces ahí vemos, digamos que ejemplos pueden haber muchísimos más. Como les dije al principio, me gusta que sean niños y procuré utilizar intencionalmente ejemplos de niños porque tienen todo lo que nosotros no tenemos a veces, y es, no tienen miedo a nada, hacen las cosas porque lo quieren hacer, porque les parece, porque no les parece una pregunta demasiado tonta ni demasiado ingenua, sino que lo hacen por inquirir, y la investigación es eso, sea el campo que sea, la investigación de cosas pequeñitas puede salir un tipo de innovación muy fuerte, ¿sí? Entonces, digamos que ahí voy con esa parte ya cerrando. Entonces, aquí viene como la parte de taller, igual no sé si el tiempo nos vaya a dar, pero vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Entonces, porfa, juntémonos de a parejitas, la mayoría están ahí pensando juntos. Entonces, por favor, hay una pregunta inicial. ¿Qué estrategias pueden usar para motivar a los estudiantes a investigar e innovar? Entonces, acuérdense, estrategias que yo puedo utilizar para motivar competencias a investigar e innovar, ¿listo? Entonces, simplemente vamos a hacerlo como una pequeña lluvia de ideas inicial, por ejemplo. Para ello vamos a tomar 2 minutos, ¿listo? Una idea, ¿qué estrategias podemos utilizar? Levanten su mano y levanten su voz, por favor. Más ideas. Por favor. Bueno, referente a cómo motivar para innovar, es muy importante tratar de acostumbrar a los estudiantes, a los alumnos, a que piensen diferente, porque nosotros siempre estamos con unos patrones dominantes de pensamiento. Entonces, si pensamos lo mismo, producimos lo mismo. Entonces tenemos que motivarles a cambiar la forma de pensar para así el cerebro devuelva algo nuevo. Eso es importante, ¿no? Reto. Entonces, por ejemplo, yo como profesor dejar de ser el dueño del conocimiento y aceptar que hay conocimientos emergentes, así sean ingenuos a veces y que no estén con los cánones tradicionales, pero son una posibilidad grande que yo puedo explotar, ¿no? Entonces, aula invertida, cosas por el estilo. Otra podría ser el trabajo de campo, que permite conocer la realidad, ¿no? Como estrategia con los estudiantes. Al ver la realidad, pues podemos mirar cuáles son las necesidades, en qué condiciones se encuentran para que nos dé luces de innovación. Estrategias de campo, conocer la realidad. No sé si... Trabajo de campo. Sí. La observación, listo, ahí digamos, bueno, no sé, en otras áreas yo igual considero que es algo bueno. Por ejemplo, ahora en educación, todas las licenciaturas tienen una obligación curricular de hacer un volumen de prácticas de campo bastante extenso. Los estudiantes duran casi los 10 semestres de la carrera haciendo observación y prácticas en el campo, por ejemplo. No sé si eso sucede de la misma o en el mismo volumen pues en otras áreas, pero bueno, yo soy egresado de una universidad fuerte en investigación de los Andes, y yo podría decir que mucha gente tiene la idea de que los Andes, bueno, aquí voy a pecar de sapo, perdón por la expresión, pero mucha gente tiene la idea de que los Andes, el músculo financiero pesa
y que el estudiante que paga 17 o 20 y tantos o más millones de pesos un semestre alimentan todo eso de la investigación o la universidad misma, y es en cierto grado una ilusión, no es tal. El modelo allí es que tú eres un observador desde el primer semestre de tu carrera, vas al campo mirando todas las miserias de todo el contexto posible, te sacan de tu zona de confort de que eres estrato X o Y, te meten a la vulnerabilidad de la ciudad, y a partir de ahí empiezas a construir propuestas que son las que al final de cuentas le traen una cantidad de apoyos económicos a la universidad, de lo que la ranquea número uno, y número dos la soporta en todo lo que quieren hacer en investigación. Entonces allá literalmente no se sufre, por ejemplo, porque un estudiante o 2 o 10 bueno, hablo en investigación, ¿no? Los echamos porque hicieron plagio, por ejemplo. Se van y, de hecho, los hijos vivían por allá, se fueron, ¿no? Los 2 en un semestre. Plagio, echado, y echados como lo mejor. Entonces pasa, digamos que la investigación puede ser un músculo fuerte si se genera también este tipo de actividades tempranas, y cuando decimos esto, hay acciones fáciles. Ejemplo, las tareas que yo le pongo al estudiante, ¿no? Entonces, levantar datos que sirvan desde sus tareitas en la casa, donde trabaja, su contexto, son tipos de observación que a veces se pueden hacer a distancia, sin necesidad de desplazarme allá ni incurrir en otro tipo de asuntos legales, llamémoslo así. ¿Otras ideas? Sí, señor. Hablamos aquí con el compañero precisamente pues varios aspectos. Unos pues que pudieran ser el tema de la posibilidad del incentivo desde el punto de vista económico, que se puede reflejar en varias cosas, ¿no es cierto? Y que el estudiante pueda sentir que lo que está haciendo le genera algo además de lo estrictamente académico, porque a veces también hay otro tipo de necesidades. Eso por un lado. Por otro lado, la posibilidad de reconocimiento, que el estudiante también la debe tener clara, pues no solamente la parte económica, sino también que haya los reconocimientos a través de las publicaciones y la posibilidad de que él vea que puede colocar su nombre en otros escenarios a partir del proceso de investigación. Y lo tercero tendría que ver con lo que se está mencionando ahora, que es también la desmitificación, porque a lo mejor en el tema de las ciencias que ustedes manejan es muy sencillo que el estudiante le diga, mire, pues el tema de la observación usted puede captar esto y investigar esos temas. Pero a veces en las ciencias económicas, por ejemplo, uno de los principales conflictos que tenemos con los estudiantes es que los estudiantes dicen, ¿y yo qué investigo? ¿Cierto? Entonces empezar a desmitificar ese concepto de la investigación, de que cuando estamos hablando de la investigación no es necesariamente hablar de viajes espaciales ni nada de esas cosas, sino que desde la organización misma en las empresas puede hacerse procesos de investigación en el mejoramiento de procesos y cosas por el estilo. Entonces, esos elementos que lo habíamos estado considerando dentro de la discusión. Bueno, hay cosas, pero lo que llama la atención es, digamos, lo que menciona el profe Astudillo al final, y hay ciencias que se autodiscriminan, ¿no? Hay personas que se autodiscriminan como yo no puedo, ¿por qué? Y bueno, para el ejemplo, pues los niños, ¿no? Y cómo se puede hacer, desmitificar es muy importante. Las ideas, o sea, no sé, yo creo que cuando nos manejamos tanto en este mundo de conceptos de yo soy más experimentado, menos experimentado, el sabio, no el sabio, cosas por el estilo, lo que hacemos es simplemente disgregarnos y no tratar de generar comunidad. Eso es una invitación fuerte que tenemos también, por ejemplo, de la Facultad de Educación, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? Las tutorías de trabajo de grado. Nosotros a veces tenemos un sobrecupo elevadísimo, ¿sí? Y necesitamos apoyo, o sea, apoyo es apoyo. Les hablo de que tenemos, por ejemplo, programas donde fácilmente se podrían asignar a un docente 20 o 25 tesis cada semestre, ¿sí? Y es mucho, y hay otros que dicen, no, yo quiero una tesis, o porque igual me interesa, porque es lo que sea. Allí están abiertas las puertas, articulémonos, pero igual hay que mirar eso, ¿no? Entonces, relaciones entre cosas, cómo uno se contribuye al otro, integrar comunidad académica, y seguramente, por ejemplo, que
que habrían estrategias para generar no solamente proyectos, sino macroproyectos, articulando facultades, campos de saber, dimensiones de conocimiento, que apoyarían y apalancarían eventualmente empoderamiento de los estudiantes. ¿Por qué no participar en este tipo de convocatorias ya donde les genera a ellos un ingreso? Igual acá hay un comercial y es, obviamente la universidad yo creo que hace un esfuerzo grande en ese sentido y hace convocatorias para jóvenes investigadores y creo que todos como profes de la universidad somos conscientes de que los pares cuando vienen a observar programas, ellos insisten en que la universidad para investigar aporta un rubro que parece ser sorprendente, ¿no? A comparación de muchas universidades en Colombia. Entonces, eso es una ventaja que tenemos y eso es algo que podemos igual seguir explotando de una manera más fructífera. ¿Listo? Otra preguntita rápida. ¿Qué estrategias puedo usar para motivar a los estudiantes para aprender? Si el aprender me va a generar tipo de conocimiento, discutámoslo rápidamente allí. Listo, entonces, ¿cómo motivo a mis estudiantes a que aprendan? Ya que hay diferentes campos de saber, me gustaría escuchar de diferentes áreas. ¿Voluntarios o voluntarios? Aquí hay los dos mismos de antes, vale, bueno. Listo, vamos. No, pensamos que desde el punto de vista ya del emprendimiento y apoyados en el manual del POSCO, que hace referente a 4 tipos de innovación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Conocer para poder aprender. Entonces, siguiendo esta línea de los tipos de innovación, entonces, ¿qué tiene que conocer el estudiante? Los productos para aprender a innovar, procesos, procedimientos, mercadeo y la estructura organizacional de una empresa. Tiene que conocer cada uno de esos elementos para poder aprender. Ok, listo. Bien, pero profe, redirijo un poco la pregunta. Es motivarlo para aprender. Motivarlo hacia el conocimiento. Motivarlo al conocimiento para que pueda aprender esos elementos. Ok. Si no conoce. Pero hay otra que es enseñarles a formular preguntas frente a situaciones dadas o a textos. Enseñar a inquirir, a hacer preguntas. Lo que pasa es que hay que partir de una base. Primero que nosotros, los humanos, no somos capaces de concentrarnos sino 5 segundos. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es que el estudiante aprenda a concentrarse. Tiene que motivarlo en ese sentido, porque cada 5 segundos se distrae, amén de que hoy en día hay más distractores. Eso hace que el estudiante no aprende, porque no se concentra. Las líneas de atención. Hay que buscar unos focos que hagan que ese estudiante se concentre. Por ese motivo, 5 segundos nomás nos podemos concentrar, no más. Bueno, ese es un reto pedagógico total, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Educación uno sufre mucho cuando está dictando clases de práctica, porque uno tiene que enseñarle a muchachos universitarios que hay niños que tienen una línea de atención de 3 minuticos y cada 3 minutos hay que cambiarles de actividad. Entonces una planeación de clase se vuelve totalmente agotadora y trabajar con niños es eso, o sea, uno dicta clase con niños 1 hora y parece que haya trabajado 1 semana. Entonces es un reto grandísimo, pero sí, o sea, generar una cantidad de actividades que logre mantener la atención en mi campo de saber, en mi clase. Eso es un buen reto. Que ellos pudieran identificar qué es lo que les gusta realmente. Que ellos mismos identifiquen qué es lo que les gusta. ¿Alguna otra idea? O sea, que puedan identificar la posibilidad de aprovechar ese conocimiento frente a lo que a ellos les gusta, porque probablemente el profesor puede direccionar el conocimiento hacia ciertas aplicaciones, pero lo que hay que invitarlos es a que ellos exploren a ese conocimiento, cómo también lo puede utilizar en las cosas que sean de interés del estudiante. Esas son las que puedan pensar el profesor que sean de interés general. La relación conocimiento-beneficio. Listo, y bueno, listo. Igual, colegas, tengo muchas más preguntas. No, pero ese era un ejemplo. Digamos también, igual recapitulo porque miramos las preguntas rápidamente.
Motivar a los estudiantes a mejorar sus aptitudes, ¿no? Entonces esto tiene que ver con lo cognitivo. ¿Cómo plasmo esas estrategias para motivar a los estudiantes a investigar e innovar en el plan de clases, que era algo que el profe trataba allí? Tengo que crear diferentes cosas y indiscutiblemente motivar a los estudiantes tiene que ver con cómo yo regulo mis clases, cómo yo las planeo, cómo las estructuro, cómo manejo el tiempo, y les doy un ejemplo de eso, ¿sí? O sea, suena rudo cuando uno escucha el campanazo y ve la campanita midiéndose, pero eso es totalmente conductista. O sea, la gente sabe que tiene una franja para producir y tiene un reto de tiempo y aportar ideas en ese sentido. Cuando yo en mis clases soy totalmente laxo, por ejemplo, y no hago controles, pierdo atención, los estudiantes se distraen, no tienen, entonces hay que crear muchísimas metas pequeñitas en el medio, ¿no? Eso es recomendación de profe. ¿Cómo puedo promover el respeto a los valores morales, legales, etcétera, en mi clase? Y eso tiene que ver mucho también con el campo axiológico de la investigación y el campo del saber ser en la clase. Y bueno, también la DGI en ese sentido ha plasmado una línea de propiedad intelectual y todo el tipo de valores que manejamos, por ejemplo, en la producción académica. Pero, hombre, ¿cómo hacemos eso también en las clases? El ser persona, ¿no? Entonces, nosotros vemos que en los ejemplos que utilicé era también una base, el trabajo de unos con otros. Y como un niño se empodera, dice, los adultos creen que, si creen que pueden hacer una empresa, pues mis respetos, pero no es tan fácil y cosas por el estilo. Igual el adulto no se sentía acomplejado porque era un niño haciendo empresa, y tratarse como iguales, por lo menos en esos contextos, facilitaba, ¿no? El alcalde se prestó a darle oído a unos niños y bueno, y así sucesivamente. Otras preguntitas. Entonces, si yo busco combinar cosas, saber conocer epistemología, ¿cómo compruebo que mi estudiante aprende lo que debe en la clase? Entonces, ¿cuáles serían esos estándares que yo establezco para que el estudiante demuestre competencia en algo? Eso lo tengo que hacer yo, ¿sí? Indicar, generar rúbricas de evaluación que sean reflexivas para los estudiantes, poder yo igual facilitarle el proceso, y a la vez, era lo que yo les decía antes, cuando yo creo rúbricas para evaluar, genero insumos múltiples de un insumo básico de investigación, la evaluación. Entonces ahí ya está sucediendo en cierto grado recolección de datos en el aula cuando yo hago mis tareas de evaluar. Pregunto, ¿cuántas veces cada uno de ustedes ha utilizado sus evaluaciones como elemento de investigación? Respóndanse y reflexiones si han desperdiciado o en realidad han aprovechado este insumo que apuesto que lo tenemos que hacer. Sobre el saber hacer, ¿cómo se determina que mi estudiante ha mejorado sus aptitudes en mi clase? Den en cuenta que estoy hablando de un poco del nivel cognitivo, y evaluar ese tipo de conocimientos es difícil, y eso requiere una observación rigurosa. Por eso generar rúbricas es una ayuda bastante fuerte para cualquier profe. Y sobre evaluar, entonces, ¿cómo puedo evaluar? Saberes referentes al ser, saberes referentes al conocer, saberes referentes al hacer. Y con eso, digamos que sería más o menos una de las últimas preguntas, ideas que yo les lanzo a mis colegas para que en el aula de clase lo pensemos. Todos estamos en este ejercicio, todos somos profes, serlo no es fácil, es demandante, y esto a veces para nosotros implica un rigor fuerte y un trabajo que a veces no quisiéramos hacer, en planear, en dedicarnos un tiempo extra a hacer cosas. Pero cuando uno hace esto de base, generalmente uno ya tiene por lo menos instrumentos de medición para toda la vida. Sí, o sea, necesito evaluar X tipo de competencia, X tipo de cosa. Sobre ello puedo identificar problemas, sobre ello puedo lanzar hipótesis, y tengo evidencias y tengo insumos. Y yo como profesional de un área ya tengo bastante bagaje en literatura al respecto. Por más o por menos ya tengo bastante de lo que se necesita en la investigación. Y entonces de ahí derivar conocimiento y hacer apropiación de él no es una labor más compleja de lo que uno pudiera pensar. Entonces, disciplina genera buenos resultados, y como decían por ahí las fuerzas militares, lo que se controla funciona, ¿no? Entonces es un ejercicio que cuando yo como profesor me autoimpongo y lo hago eficiente para mí mismo, mis estudiantes lo van a ver, y les apuesto, queridos colegas, que el aula se vuelve
una infinidad de elementos. Cada aula es un laboratorio de experimentos y como les dije, ustedes son doblemente privilegiados porque pueden hacer disciplinar más investigación educativa y eso es una joya. Y de ahí para allá fue la cantidad de propuestas que cada uno de ustedes pueda derivar y les apuesto que el esfuerzo no va a ser tan exacerbado como a veces se pudiese pensar de inicio. ¿Listo? Con eso concluyo. Muchísimas gracias.